Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual hablaremos sobre el átomo de hidrógeno. Pero en este caso hablaremos sobre el modelo de Schrödinger del átomo de hidrógeno. ¿Cuál es la razón por la cual hubo que en algún momento dejar de lado el modelo de Bohr para ser reemplazado por otro? En realidad no hubo estrictamente un único motivo, sino hubo ciertas situaciones que llevaron a la necesidad de cambiar de modelo. Ya alguna vez comenté que el modelo de Bohr para átomos multielectrónicos, los cálculos que se pueden hacer con el modelo de Bohr en átomos multielectrónicos no tienen una correlación importante con las evidencias experimentales. Y eso es un determinante para darse cuenta de que algo había que hacer. Sin embargo, un detonante más importante, a mi entender, tiene que ver con que el modelo de Bohr no puedo explicar el llamado efecto Zeeman. El efecto Zeeman se conocía antes de que Bohr publicara sus trabajos. Se conoce desde fines del siglo XIX. No importa entrar en los detalles de lo que es el efecto Zeeman, simplemente marcar que lo que hizo Zeeman fue estudiar el espectro de emisión de un gas en presencia de un imán, y los efectos que se producen no pudieron ser explicados por el modelo de Bohr, que repito, cuando Bohr lo dio a conocer entre 1913 y 1914, ya se conocía sobradamente los resultados de los experimentos de Zeeman. Antes inclusive que aparezca el modelo que va a reemplazar al de Bohr, apareció la idea de de Broglie. Y entonces uno podría preguntarse hasta qué punto el modelo de Bohr se lleva bien con la idea de Broglie. La respuesta a esto es que no se llevan mal. ¿Y qué puede uno argumentar para establecer esto? El módulo del momento cinético del electrón, en el modelo clásico de Bohr, donde el electrón orbita alrededor del núcleo, el módulo, repito, el momento cinético del electrón está cuantizado y es NH barra. Desarrollado es esto, y si se introduce el número de onda, que es 2pi sobre lambda, en nuestro caso 2pi sobre lambda de de Broglie, los radios quedan expresados de esta manera. Pasando el 2pi, que está acá dividiendo al otro lado, queda este resultado. Del lado izquierdo tengo la longitud de la circunferencia de radio RN. Y del lado derecho tengo un número entero n de veces la longitud de onda de de Broglie, siendo n, como establecimos en el módulo de Bohr, 1, 2, 3. Quiere decir que en la circunferencia, o más que la circunferencia, en la longitud de la circunferencia de un radio genérico posible para Bohr, identificado como R sub n, entra n veces, es decir, un número entero de veces, la longitud de onda de de Broglie del electrón. Esto implica pensar que el modelo de Bohr y la idea de Broglie se llevan bien, sí. ¿Cómo podemos terminar de concretar esta idea? Supongamos que tomo n igual a 3. Calculo el radio
y dibujo, si fuera posible, cosa que lo es, en una escala adecuada, la circunferencia de radio R3. Este esquema no está hecho en escala. Según el cálculo anterior, la longitud de onda de Broglie entra 3 veces. Bueno, para n igual a 3, puedo calcular los parámetros necesarios como para calcular la longitud de onda de Broglie. Y entonces dibujo una sinusoide en una escala adecuada que tenga que ver con la longitud de onda calculada. La dibujo una vez, la dibujo 2 veces, y cuando entro a dibujar la tercera, encuentro que la parte final de la tercera empalma perfectamente con el comienzo de la primera. Y esto es debido a que en la longitud de la circunferencia entra un número entero de veces la longitud de onda de Broglie. Si la circunferencia es de un radio genérico Rn, n veces. La manera de entender que esto de alguna manera valida la frase de que Bohr y de Broglie se llevan bien, está en que si no se cumpliera este hecho, entonces, ¿qué pasaría? Y quizás la parte final de la tercera llegaría acá y la parte inicial de la primera saldría de acá. En esta zona se superpondrían los efectos que tienen que ver con el valle de la tercera sinusoide con la cresta de la primera, y habría un efecto de anulación, de interferencia destructiva, que podría llegar hasta hacer una anulación completa en esa región si es que la parte final de la tercera no empalma justo con la de la primera. Y eso, esa interferencia destructiva, no tendría ninguna posibilidad de ser interpretada físicamente. En cambio, eso no pasa, y entonces lo que se manifiesta sería el equivalente a una interferencia constructiva que tiene esta interpretación y que es compatible con la cuantización del módulo del momento cinético del electrón. Por lo tanto, todo esto implica pensar que el modelo de Bohr y la idea de Broglie se llevan bien. Cuando ya la física estaba trabajando en el modelo que va a reemplazar al de Bohr, aparece el principio de incertidumbre. ¿Cómo se llevan entonces el modelo de Bohr y el principio de incertidumbre? Para entender o contestar, más que entender esta pregunta, vamos a trabajar con un diagrama de fases en donde en el eje Y se dibuja la cantidad de movimiento, en el eje X la posición de una partícula, en términos clásicos, que se mueve en la dirección del eje X, es decir, un movimiento unidimensional. Está claro que la trayectoria, si el movimiento es unidimensional, es una recta. Y en el diagrama de fases, ¿qué ocurre? La posición 1, que supuestamente sería la posición con la que empiezo a estudiar el movimiento, tiene un x1 y un p de x1 que definen un punto en el diagrama de fase. La posición final, 2, está asociada a un x2 y un p de x2 que definen otro punto en el diagrama de fases. Y si hago lo mismo para todos los puntos intermedios que hay entre x1 y x2, para cada punto X tengo su respectiva cantidad de movimiento y entonces tengo definida una curva, como la que se observa, que claramente no es la trayectoria, pero es una curva única que evoluciona de 1 a 2 y es una manera
de reforzar la idea de que la trayectoria está bien definida. Todo esto en términos clásicos. ¿Por qué lo analizo primero en términos clásicos? Para ver la diferencia con el mismo análisis en términos cuánticos. En términos cuánticos, donde el principio de incertidumbre tiene un peso importante, si uno imagina que hay un lugar de salida o de inicio de esto que es 1, yo lo definiría como el estado 1, y hay un estado final que es estado 2, yo no podría trabajar con un punto en el diagrama de las fases. ¿Por qué? Porque X1 tiene asociada su incertidumbre, P de X1 tiene asociada su incertidumbre, y usando escalas adecuadas, podría definir una región que tendría forma rectangular, por ejemplo. De tal manera que el estado 1 podría ser el de cualquier punto dentro de este rectángulo, en donde tengo infinitas situaciones. Lo mismo con el estado 2 o estado final, por llamar de alguna manera. Y por lo tanto, tengo infinitas curvas que saliendo del rectángulo en 1 van al rectángulo en 2, sin perder de vista que en el medio tengo todos los rectángulos que surgen de considerar posiciones intermedias entre X1 y X2 afectadas por el principio de incertidumbre. Por lo tanto, está claro que no tengo una única curva en el diagrama de fases que evolucione de 1 a 2, sino tengo infinitas, y esto marca la desaparición de la noción de trayectoria. El principio de incertidumbre es incompatible con la noción clásica de trayectoria. Si yo pienso en el principio de incertidumbre, no puedo hablar de la trayectoria que describe un objeto cuántico. Ahora, si hay algo que caracteriza al modelo de Bohr, es que el electrón hace una trayectoria bien definida en su movimiento alrededor del núcleo, que es una circunferencia de radio bien conocido. Por lo tanto, aceptar el modelo de Bohr implica aceptar la noción de trayectoria. Pero como es incompatible esta noción con el principio de incertidumbre, los que resultan incompatibles son el principio de incertidumbre y el modelo de Bohr. Dicho de otra manera, si yo creo que el modelo de Bohr es el que describe el átomo, de ninguna manera puedo hacer valer en ese modelo al principio de incertidumbre. Y si yo creo que el principio de incertidumbre es lo que necesito para explicar el comportamiento de un objeto cuántico, no puedo usar el modelo de Bohr. El modelo que va a reemplazar al de Bohr es el de Schrödinger, que lo vamos a ver aplicado a átomos monoelectrónicos como el hidrógeno o los átomos hidrogenoides, de igual manera que hablábamos en el modelo de Bohr. En este caso, el electrón está afectado su movimiento por la distribución de energía potencial que resulta de la interacción entre el núcleo y el electrón. Esa distribución de energía potencial es esta, donde incluyo Z si es que valiera para átomos hidrogenoides. Uno tranquilamente podría decir que esta expresión de la energía potencial ya la usamos en el modelo de Bohr. Sí, pero en un sentido distinto al que la vamos a usar ahora. Porque en el modelo de Bohr, el electrón hace una órbita circular, se mueve en un plano, y el R entonces, si el plano del movimiento fuera el plano XY, se calcularía de esta manera. En cambio, en el modelo de Schrödinger, el problema deja de ser plano y pasa a ser tridimensional. Y el R pasaría a tener esta característica pensando que el núcleo estuviera en el centro de la esfera, es decir,
en el origen del sistema de coordenadas. ¿Qué muestra esto? Y que el electrón no está confinado a moverse en un plano, porque mientras se mantenga a igual distancia del núcleo, la energía potencial que lo liga es la misma. Lo único que importa es la distancia justamente del electrón al núcleo. En términos geográficos sería decir que es independiente de la latitud y la longitud del lugar. La energía potencial solamente queda determinada por R. Esta forma de energía potencial claramente es independiente del tiempo y por lo tanto, como hicimos en el comienzo de la guía número 5, podemos analizar la solución de estado estacionario. Solución, que les recuerdo, se obtiene a partir de la ecuación de Schrödinger, aplicar el método de separación de variables, dado que la energía potencial es independiente del tiempo, encontrar que la solución de estado estacionario se describe de esta manera, en donde la phi de R es solución de esto, que no es otra cosa que la ecuación de Schrödinger de estado estacionario o independiente del tiempo. Todo esto, para reforzar un poco lo visto en la clase pasada, escrito en el lenguaje de los operadores. Esto es lo que se vino haciendo en los problemas de la guía número 5, nada más que teniendo en cuenta una sola dimensión, que fue la X. Ahora, la energía potencial, al solamente depender de R, no depender de la latitud y la longitud, y en términos más geométricos, no depender de los ángulos θ, φ, tiene simetría esférica. O este hecho se expresa diciendo que tiene simetría esférica, porque si la energía potencial cambia, es porque la distancia electrón-núcleo cambia. Mientras se mantenga hipotéticamente moviéndose sobre una superficie esférica de radio R, la energía potencial que lo liga al electrón núcleo es la misma, independiente de θ y de φ, o repito, en términos geográficos, de la latitud y la longitud. Como ustedes vieron en física 3, a partir de que uno encuentra en un problema el predominio de una simetría geométrica, como acá el problema tiene simetría esférica, uno de los mensajes que puede dejar física 3 es que entonces voy a trabajar el problema en el sistema de coordenadas donde se me manifieste esa simetría. Y eso entonces me lleva a tener que trabajar en coordenadas esféricas. Dentro del operador H, en 3D, está el laplaciano. El laplaciano hay que escribirlo en coordenadas esféricas. La energía potencial ya está escrita así en coordenadas esféricas, y la función phi de R, que es la autofunción del operador H, y que es la solución de la ecuación de Schrödinger de estado estacionario, como depende de R en coordenadas esféricas, depende de R, θ y φ. Este phi a veces puede aparecer escrito, tanto en mis notas como en la guía del problema o en el libro, con esta otra letra, pero estamos hablando del mismo ángulo. Para que no quede duda, esta es la relación que hay entre X y Z en coordenadas esféricas en función de R, θ y φ. Phi es esto que geográficamente coincidiría con la longitud, y si el plano XY fuera el plano del ecuador, esto sería la latitud. Bueno, θ técnicamente o geográficamente hablando sería la colatitud. Este ángulo varía entre 0 y 2π y este ángulo varía entre 0 y π.
La forma del laplaciano en coordenadas esféricas es esta. No hace falta saber de memoria el laplaciano de coordenadas esféricas, ni tampoco revisar o recordar el proceso matemático que lleva desde el laplaciano escrito en coordenadas cartesianas al laplaciano en coordenadas esféricas. Eso es algo que ustedes saben de matemática y no es de interés para nosotros revisarlo. Aquel que quisiera, por alguna razón, recordar eso, tiene todos los elementos para hacerlo y está lleno de textos, documentos, páginas de internet donde puede encontrar cómo hacer con la regla de derivación de la cadena el paso de cartesianas a esféricas. Esta es la ecuación de Schrödinger de estado estacionario, que desarrollada es esto que está acá entre guiones y corresponde a la ecuación de Schrödinger de estado estacionario. ¿Qué método se va a utilizar para resolver esto? El método de separación de variables. ¿Y por qué puede usar el método de separación de variables para resolver esta ecuación que tiene una estructura matemática tan complicada? El que yo pueda usar el método de separación de variables tiene que ver con que la energía potencial, lo acabo de decir, tiene simetría esférica, es decir, solamente depende de R y por lo tanto es independiente de θ y de φ. Esto es lo que va a permitir aplicar el método de separación de variables. Método que lo vamos a aplicar en dos etapas, o se suele aplicar en dos etapas. En la primera etapa vamos a separar la variable angular, θ φ, de la variable R, proponiendo que esta función, que es la autofunción de h en coordenadas esféricas, sea el producto de estas dos, donde una solamente depende de R y la otra depende de θ y φ. Esta notación es universal. La segunda etapa consiste en separar a θ de φ, proponiendo que i de θ φ sea el producto de estas dos funciones. Esto es una notación propia del texto que ustedes usan. Finalmente, la autofunción de h, que es la solución que uno anda buscando para poder escribir la solución de estado estacionario, se termina escribiendo de esta manera que está acá. Antes de ver cómo se aplica el método este de separación de variables, vamos a revisar algo que lo presenté muy rápidamente en la clase pasada y que justamente dije que si tenía importancia, iba a tener importancia en el próximo tema. Y tiene que ver con la asignación del operador L vector bonete al observable L vector. En el documento de la clase pasada yo armé el operador L vector bonete tal cual me lo indicaba la hipótesis 4, que consistía en convertir a R vector en R vector bonete, a P vector en P vector bonete y desarrollar el determinante ficticio que, repito, está escrito en el documento anterior. Así aparecen otros operadores asociados a los observables que son las componentes X, Y, Z al momento cinético, y acá tienen el X bonete, el Y bonete y el Z bonete. En los problemas unidimensionales, el observable momento cinético no tiene ningún peso y por ende no tiene sentido trabajar con el operador asociado. En cambio, en 3D y en este problema en particular, va a tener una muy fuerte conexión y entonces es necesario hacer algunos análisis más profundos. El primero es que
Si dije antes que por la simetría voy a trabajar en coordenadas esféricas, todo lo vinculado a los operadores asociados al momento cinético van a ser escritos en coordenadas esféricas. Este es el LX, este es el LY y este es el LZ. No hay que saber de memoria estos tres operadores, qué estructura tienen en coordenadas esféricas. Cualquier cosa que uno pudiera tener que contestar vinculado con estos operadores o con el laplaciano, como dije antes, en situación de examen, la forma de los operadores va a ser información. No hay que saberlos de memoria. Tampoco hay que saber cómo se pasa de LX bonete en términos de coordenadas cartesianas a la X bonete en términos de componentes esféricas. Y bonete se transforma en I e I se transforma en coordenadas esféricas por esta relación. Eso es fácil. Pero el P de Z es menos IH barra derivada respecto de Z. Y para pasar a coordenadas esféricas tengo que ver cómo la derivada respecto de Z se transforma en términos de las derivadas parciales respecto de R de θ y φ. Y eso hay que hacerlo con la regla de derivación de la cadena y las relaciones X y Z R de θ φ que recién presenté. Tampoco es de interés para nosotros que hagan eso. Nadie les va a preguntar que en situación de examen hagan esos cálculos. Por supuesto que aquel que quiera recordar estas cosas lo puede hacer y tiene, repito, documentación de sobra para recordar y revisar cómo se hacía todo ese proceso. Un observable también de interés en este tema es el módulo del momento cinético al cuadrado, que tiene por operador a esto, y que se construye ese operador de esta manera, como una consecuencia directa de la hipótesis 4, que era la que asignaba a los observables un operador lineal y hermítico. Simplemente me permito hacer notar que el x cuadrado no es hacer esto al cuadrado, sino es aplicar dos veces el mismo operador. Es decir, aplico Lx sobre una función y me da otra función. Y sobre la nueva función vuelvo a aplicar Lx. Eso es hacer Lx cuadrado bonete. Lo mismo Li cuadrado bonete, Lz cuadrado bonete. Y esta es la estructura de L cuadrado bonete. Otra cosa que es necesaria tiene que ver con conmutadores que uno puede calcular con los operadores asociados al momento cinético. Por ejemplo, puede calcular los conmutadores que están agrupados en la primera línea, que son L cuadrado bonete con Lx bonete, con Li bonete, con Lz bonete. No vamos a hacer la cuenta que permite demostrar que estos conmutadores dan cero. Porque hacer esta cuenta, dado la estructura de estos operadores, lleva más tiempo, por decirlo de alguna manera, que los cálculos que hice, por ejemplo, en la clase pasada, con posición y cantidad de movimiento convertidas en operadores, pero sí tienen que acordarse el resultado, porque hay cosas que se resuelven a partir de que uno tenga en claro los resultados que están acá expresados. No es difícil porque es L cuadrado con cada operador y saber que da cero, es decir, que conmuta. La otra
serie de conmutadores que tienen que saberse son los que son la combinación de dos componentes del momento cinético y qué pasa con el conmutador vinculado a los operadores asociados a esas dos componentes. Tampoco vamos a hacer la cuenta. Esta cuenta, como la anterior, si uno la quisiera hacer, requiere de una ampliación de la matemática que hemos revisado, porque se tiene que aumentar lo que se llama el álgebra de los conmutadores con el objetivo de poder hacer esta cuenta. Eso está por fuera del alcance del curso y por lo tanto, igual que en la línea anterior, no vamos a ver cómo se llega a demostrar que estos conmutadores no conmutan, pero sí tienen que saber de memoria, por la misma razón que dije antes, los resultados. Que no es difícil, basta acordarse uno y es fácil, el XLI y HBarLZ. Porque los otros dos surgen de forma cíclica. LZ viene acá, LX se corre acá, LI sale afuera, sale el otro resultado, LI viene acá, LZ va acá, LX sale afuera, se obtiene este otro resultado. Por lo tanto, no es ninguna dificultad. Los resultados de estas dos líneas, por decirlo de alguna manera, de conmutadores, se pueden interpretar exactamente de la misma manera como yo interpreté la clase pasada los resultados de los conmutadores que vinculaban a la posición y la cantidad de movimiento. Y exactamente la misma interpretación se puede usar aquí. Nada más que ahora vamos a agregar otra interpretación que tiene que ver con otros de los teoremas que figuran en la guía número 6. Ya lo dije en la clase pasada, lo repetí varias veces, que en la guía número 6 aparecen un conjunto de teoremas con sus hipótesis, sus tesis y su demostración. Con la excepción de uno, cuya demostración excede el nivel del curso, y una parte de otro, todos los demás teoremas están demostrados. Y eso forma parte de lo que hay que estudiar para el examen final. Este teorema justamente es un teorema muy importante y que una parte del mismo no la vamos a demostrar. ¿Qué quiere decir una parte? Este es un teorema, un sí solo sí, un teorema de ida y vuelta. Tiene el directo y el recíproco, como lo quieran ver. Bueno, ustedes recordaron en matemática, esto dicho en lenguaje coloquial, que si cuando uno demuestra la ida lo hace en forma fácil, generalmente la vuelta es matemáticamente más complicado y al revés. Bueno, algo por el estilo pasa en este teorema y solamente está demostrada una parte del mismo. La otra no la vamos a hacer porque está fuera del alcance del curso. ¿De qué me habla este teorema? Bueno, la clase pasada yo comenté que todos los operadores cuánticos, además de ser lineales y hermíticos, poseen un conjunto completo de autofunciones ortonormales. Ahora, puede pasar que comparta un operador autofunciones con otro. Y entonces, si poseen un conjunto común de autofunciones autonormales y que sea completo, esos operadores van a conmutar. Y ese es el teorema.
que tiene su recíproco, que es que si dos operadores conmutan, poseen un conjunto completo de autofunciones ortonormales comunes. Si quisiéramos ahora atacar un poquito la solución de la ecuación de Schrödinger y ver cómo se aplica en dos etapas el método de separación de variables, podría, antes que hacer eso, observar lo siguiente. Si uno mira la estructura de L cuadrado, que es esto que está acá, la puede encontrar esa estructura en esta parte de acá. Hecho eso, luego se aplica el método de separación de variables, que consiste en pensar que la f de r tita phi es la r de r por la I de tita phi. Separo la parte angular de r. En todos los lugares donde va la función, esta, reemplazo por r de r e I de tita phi. Cada vez que tenga que hacer derivada respecto de r, I de tita phi sale como constante. Cada vez que tenga que hacer derivadas respecto de tita de phi, r de r sale como constante. En 3 pasos matemáticos se trabaja eso y se llega a separar las variables, ya que quedan dos ecuaciones, una que queda sola en términos de r y otra que queda en términos de tita y de phi. Si ambas ecuaciones, dependiendo de diferentes variables, son iguales, es porque son iguales a una constante de separación de variables. Exactamente igual como analicé el método de separación de variables para separar la parte espacial de la parte temporal. En ese caso, a la constante de separación de variables yo la llamé alfa, y luego, también en dos etapas, terminamos demostrando que alfa era la energía E. La aplicación otra vez del método de separación de variables me lleva a una nueva constante que la identifico como beta. Como una de las ecuaciones queda solamente escrita en términos de R, el símbolo de derivada parcial lo puedo reemplazar por derivada total. Las dos ecuaciones que me quedan terminan siendo escritas como indica 1 y como indica 2. El trabajo matemático no es muy largo, son 3, 4 renglones dependiendo cómo uno escriba, digamos, pero es eso, sale naturalmente, no hay que hacer ningún desarrollo particular. La ecuación 1 es una ecuación diferencial ordinaria, ya no es más una ecuación diferencial en derivadas parciales. De segundo orden, claro, pero tiene una estructura matemáticamente muy compleja. Quizás alguna de las especialidades ve en matemáticas solución de ecuaciones como la que están observando. Pero más allá de eso, la solución de esta ecuación no forma parte de lo que vamos a discutir. Porque aún habiendo visto la matemática que hay que utilizar para resolver esto, la solución de esta ecuación conduce a algo extremadamente largo y complicado y que está fuera del curso en cuanto a los alcances que se quieren conseguir con el mismo. La segunda ecuación tiene una característica, me quedó en términos del operador L cuadrado. Y si la miro, voy a poder reconocer que es una ecuación de autovalores. L cuadrado aplicado a una función es un escalar multiplicado por la función. Como este operador es lineal
y hermítico, los autovalores, que son estos que están acá, son reales. Estas son las autofunciones. L cuadrado tiene unidades que son equivalentes a las de h o h barra cuadrado. H o h barra tiene unidades de momento cinético. Por lo tanto, la unidad asociada al módulo al cuadrado está garantizada porque acá aparece h barra cuadrado. Lo que indica que beta es una constante numérica adimensional. La segunda etapa consiste en resolver 2, y para resolver 2 se propone que la i de tita phi se la piense como una f de tita por una g de phi. Procediendo de la misma manera en cuanto a que depende respecto de quién derivo, una o la otra función salen como constante, se hace un trabajo algebraico, es un proceso más largo que el de la primera etapa, pero se logra separar a todo lo que tiene tita de todo lo que tiene phi. Y si dos ecuaciones que dependen de variables distintas son iguales, es porque ambas son iguales a una constante de separación de variables que recibe la identificación de gamma. Para, simbólicamente, si uno se pone a pensar de que primero separa la posición del tiempo para encontrar la solución de estado estacionario, luego R del angular y luego tita de phi, aplica en realidad 3 veces y tiene 3 constantes, alfa, beta y gamma. La ecuación diferencial 3 no hace falta utilizar símbolos de derivadas parciales, es también ordinaria, pero las dificultades matemáticas que hay para resolverla la convierte en un hecho comparable con tratar de querer resolver la ecuación diferencial 1. No resolvemos la 1, tampoco resolvemos la 3. La 4 es la única que tiene una estructura matemática conocida. Y uno no tendría problemas en intentar plantear la solución. El tema está que si no resolvemos ni la 1 ni la 3, el problema, o más que dicho, el desarrollo va a quedar trunco. Entonces, si no resolvemos ni la 1 ni la 3, tampoco vamos a resolver la 4. A pesar de que la 4 es una ecuación fácilmente reconocible, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, incompleta, homogénea con coeficiente constante, que de alguna manera la estamos resolviendo en los problemas de la guía número 5. Esta ecuación, si la resuelvo, obtengo g de phi. Y lo único que tengo en el medio es que no sé quién es todavía gamma. En cambio, en la 3 tengo el problema que todavía no sé ni quién es gamma ni quién es beta. Y en la 1 no sé todavía quién es beta, ni sé quién todavía son los autovalores de H, que son los valores de la energía. Por eso la primera ecuación que hay que tratar de resolver o ver cómo se resuelve es la 4. En nuestro esquema, la función de onda tiene propiedades matemáticas. Las propiedades matemáticas de la función de onda se transfieren, como ya lo hemos analizado varias veces en los problemas en 1D, las propiedades matemáticas de la función de onda se transfieren a phi de r. Y las propiedades matemáticas de phi de r se terminan transfiriendo a estas 3 funciones. El problema que presenta la g de phi es que phi varía entre 0 y 2pi. Y por lo tanto, g de phi tiene que cumplir con que g de phi sea igual a g de phi más 2pi.
Es decir, se tiene que mantener uniforme o, dicho de otra manera, monovaluada. Bueno, si uno analiza la forma de G de phi, la única dificultad matemática vinculada con la resolución de 4 es que gamma, en principio, uno no sabe si es una constante positiva, una negativa, dependiendo de quién sea gamma, es si finalmente la solución va a pasar a ser escrita como una combinación lineal de exponenciales reales o exponenciales imaginarias. Bueno, todo ese tema no lo analizamos nosotros porque no vamos a revisarlo. Y luego habría que resolver la cuestión que acabo de plantear. Eso conduce a que cuando en la ecuación característica uno plantea que hay un coeficiente que al cuadrado define gamma, gamma no tome cualquier valor para que se cumpla la condición que dije antes, y por ende ese coeficiente que al cuadrado define gamma tampoco puede tomar cualquier valor. Ese coeficiente que al cuadrado define gamma lo identificamos como m sub l. Y los valores posibles de m sub l son estos que están acá. Y al cuadrado define los valores posibles de gamma. Todo esto para que se cumpla que la función g de phi sea monovaluada uniforme. ¿Por qué subindico a ese coeficiente como m sub l? ¿Por qué no lo llamo m? Y es más, ¿por qué la letra m? Bueno, que se elija la letra m para que ese coeficiente al cuadrado defina gamma es universal. Subindicarlo no todos lo hacen con la letra L. Ahora, ¿por qué elijo la letra L? Enseguida lo vamos a comentar. El tema, en principio, de subindicarlo con algo es para que algún alumno desprevenido, más que desprevenido, que ignora mucho más de lo que sabe, no lo confunda con la masa. Así todo igual, hay gente que confunde el número cuántico con la masa. Pero bueno, por lo menos subindicándolo, es probable que en el apuro y distraídamente, si uno quiere tener buena voluntad de pensarlo de esa manera, trate de no llevarlo a una confusión. A su vez, este coeficiente que al cuadrado define gamma tiene nombre y apellido. Se lo llama número cuántico orbital magnético. Es el primero de los 3 números cuánticos que aparecen en la teoría de Schrödinger. Ahora, los nombres, ¿qué hay vinculado con el magnetismo hasta ahora? Nada. Bueno, los nombres tendrán que esperar hasta una próxima clase. Los valores de gamma que surgen de resolver la ecuación 4 se llevan a la ecuación 3. En la ecuación 3, la función f de tita tiene dificultades en cuanto a mantenerse finita para cuando tita varía 0 o pi. Tita puede valer 0, tita puede valer pi. El coseno de tita entonces vale 1 o menos 1. Y ahí hay problemas con la función f de tita. Y entonces para que se mantenga finita, se puede estudiar que la constante de separación de variable beta ahora es la que no puede valer cualquier cosa, sino tiene que tomar valores bien determinados. Y en vez de tratar de acordarse los valores bien determinados que toma beta, a beta se lo escribe en términos de otro número, que es el L, y se pone que beta es L por L más 1, siendo L esto. Un número entero positivo incluido el 0.
Resulta que el L, que se usa para definir beta y tiene este rango de variación, también es otro número cuántico, el segundo, y tiene el apellido de orbital, número cuántico orbital. También sobre esto hablaremos en una próxima clase. Ahora, gamma arrastra que no vale cualquier valor de la resolución de 4 y beta agrega esta nueva condición y quedan vinculados beta y gamma y por lo tanto quedan vinculados el número cuántico L con el ML a través de esta expresión que está acá, que el módulo de ML sea menor o igual que L. Bueno, acá sí ya se entiende por qué subindico a M con L. Porque si universalmente uso la letra L para caracterizar a este segundo número cuántico y por esta expresión final el número cuántico M está relacionado con L, reafirmo esa vinculación subindicándolo como M sub L. De ahí viene parte del simbolismo, porque bueno, todavía no queda claro por qué el M y por qué número cuántico magnético. Con esto tengo la forma de f de tita y g de phi, que son parte de lo que necesito para obtener la forma de esta función, que es la autofunción de h. Todavía me queda r de r, pero r de r está en la ecuación 1, y en el camino hacia la ecuación 1 aparece la ecuación 2, en donde ya puedo decir que i de tita phi, que es el producto de las otras dos funciones, f de tita por g de phi, pasa a tener importancia al punto que tiene nombre y apellido. Se llaman los armónicos esféricos, que son autofunciones de L cuadrado Bonete. Ahora, más allá de ser autofunciones de L cuadrado Bonete, ¿por qué podría tener importancia conocer los armónicos esféricos? En cualquier problema donde la energía potencial sea función solamente de R, no sea función ni de tita ni de phi, voy a poder aplicar el método de separación que dije, sin importarme la forma particular de la U de R. Es más, la forma particular de la U de R no la necesité para hablar de la solución de f de tita ni de g de phi. Por lo tanto, en cualquier problema que tenga simetría esférica, la solución de los armónicos esféricos es la misma. ¿Y esto qué importancia tiene? Si uno analizara el problema de los átomos multielectrónicos con el modelo de Schrödinger, cosa que vamos a hacer en algún momento, pero muy superficialmente, porque miren todas las dificultades que estamos afrontando para aplicar el modelo de Schrödinger al átomo de hidrógeno o a un átomo hidrogenoide. Piensen cuál sería la dificultad que tiene para un átomo multielectrónico. ¿Y por qué? Y porque la forma de la energía potencial tiene una estructura muy complicada. Piensen simplemente en el helio, que tiene dos electrones. La energía potencial es resultado de la interacción electrón-núcleo, electrón-núcleo, electrón-electrón. Imagínense si estoy analizando el problema de un elemento con número atómico 25. Tengo 25 protones, 25 electrones. ¿Cómo es la forma de la energía potencial? Bueno, aunque no nos vamos a meter en eso, podemos afirmar
que esas formas de la energía potencial siguen siendo dependientes de R. Y por lo tanto la solución de los armónicos esféricos sigue valiendo. Y por lo tanto los números cuánticos ML y L siguen teniendo peso en átomos multielectrónicos. Finalmente, tengo que resolver la ecuación 1 para obtener la forma de la R de R, que es en la única ecuación diferencial en donde aparece la forma de la energía potencial y es la única donde aparecen los autovalores de H, que son los valores de la energía. Ahora, si los electrones, el electrón, o cuando átomos electrónicos, los electrones están ligados al núcleo, los estados de energía ligados son negativos, eso se sigue manteniendo. Y entonces, para cuando es negativo, la R de R, que se tiene que mantener finita, que es una de las características que tiene que cumplir matemáticamente, si bien la hipótesis 1, la función de onda, y que se transfiera a la R de R, resulta que se llega a demostrar que la energía no puede valer cualquier cosa, que lo que está cuantizado es la energía. Y resulta que la forma de cuantización de la energía tiene esta estructura, idéntica a la que vimos para átomos monoelectrónicos con el modelo de Bohr. Es más, si uno considerara que el electrón y núcleo se están moviendo alrededor del centro de masa, la estructura del hamiltoniano, o sea, y por ende del operador de Hamilton, cambiaría porque tengo la energía cinética del electrón y la energía cinética del núcleo. Si uno plantea todo eso, va a llegar a que los autovalores de H están cuantizados, además de ser negativos, y la expresión es la misma que surgiría si a la fórmula que estamos viendo le agregamos la corrección por masa nuclear finita. Por eso trabajamos tanto el modelo de Bohr, porque esos resultados trascienden al modelo y tienen implicancia en el modelo superador. En la ecuación 1 también está beta, y beta tiene que ver con el número cuántico L, y por ende aparece una conexión que se expresa en que el número cuántico L se tiene que mantener menor o igual que n-1. De tal manera que acá hacemos como un pequeño alto. Tengo sintetizado todo lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a cómo desde la ecuación de Schrödinger de la hipótesis número 3 planteamos la solución de estado estacionario a partir de que la energía potencial es independiente del tiempo. Luego se resuelve en coordenadas esféricas la ecuación de Schrödinger de estado estacionario. Se termina obteniendo este resultado. Los subíndices es porque claramente la G de phi tiene que ver con el número cuántico ML, la F de tita con los dos números cuánticos, el L y el ML, y la R de R con los números cuánticos N y L. Finalmente, la función de onda tiene que ver con los tres números cuánticos, N, L y ML. La parte temporal que contiene a la pulsación omega tiene que ver con el número cuántico N, que es el que cuantiza la energía y recibe el nombre de número cuántico principal. Y acá están sintetizados los rangos de variación de los tres números cuánticos, con sus respectivos nombres. Una cosa interesante es que si bien la expresión que da los niveles de energía es la misma, tanto en el modelo de Bohr como en el modelo de Schrödinger, hay una sutil diferencia
entre el análisis hecho con el modelo de Bohr y este análisis. En el modelo de Bohr, lo que conduce a la cuantización de la energía está emparentado con el hecho de que una hipótesis hablaba de la cuantización del módulo del momento cinético del electrón, que tiene obviamente una conexión directa, esa hipótesis, con la física. En cambio, lo que conduce a que la energía está cuantizada en el modelo de Schrödinger es un análisis puramente matemático. Y por esta razón no tiene sentido cuando se dice que se puede enseñar cuántica sin matemática. ¿Se puede discutir alguna idea? Sí, pero la matemática es central. El origen que acabo de contar muy brevemente está en que las constantes de separación de variables beta y gamma no pueden valer cualquier cosa. Y no pueden valer cualquier cosa para que las funciones que tengo que encontrar como solución de las ecuaciones donde está metida beta y gamma tengan que cumplir con las condiciones matemáticas que pide la hipótesis 1, hace que finalmente aparezca una expresión de la energía cuantizada. Porque lo que condujo al número cuántico ML y el L son condiciones estrictamente matemáticas. Pero lo cierto es que independientemente de una situación o la otra, los dos llegan a la misma forma de cuantización de la energía. Si bien no va a ser central el tema de átomos multielectrónicos, estos dos comentarios están más vinculados a eso y tiene que ver con lo siguiente. Cuando uno tenga más de un electrón, en su momento vamos a ver, los va a poder ubicar con algún criterio que tenemos que desarrollar en capas. Y el número n define cada una de las capas que contienen esta identificación que ya hemos visto en su momento. También como de alguna manera surgía en el modelo de Bohr, nada más que por razones diferentes, en cada capa va a haber un número máximo de electrones que ocupen esa capa. Pero repito, hablar de capas tiene que ver con hablar de átomos multielectrónicos. La determinación del número cuántico L es la de definir dentro de una capa una subcapa. Y que tiene que ver con los valores que toma el número L, 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta n-1. De ahí surgen que puede tomar estos valores. Los primeros 4 valores, 0, 1, 2, 3, se asocian a estas letras, S, P, T y F, que tiene que ver con una vieja notación de la espectroscopía gaseosa del siglo XIX, la F de fundamental, la D de difuso, la P, perdón, de principal y la S de sharp. En realidad son todas palabras en inglés. Bueno, las otras tres tienen una vinculación con el castellano. De ahí viene que uno no encuentra diferencia. Luego sigue, a partir del igual a 4, 5, el alfabeto. Y uno puede hacer tanto una identificación de la subcapa con el número de
el valor asignado al número cuántico L o con una letra, como este código que está indicado acá. Antes de seguir, ¿alguna aclaración, alguna consideración? No, no, nada, todo bien por ahora. Bueno, entonces continuamos. Hablemos un poco de la normalización. Esta es la función de onda, esta es la función de onda conjugada. Phi conjugado por phi define la densidad de probabilidad, la probabilidad por unidad de volumen. Al multiplicar, esto se hace 1, por lo tanto la densidad de probabilidad resulta ser independiente del tiempo, cosa que es coherente con ser una solución de estado estacionario. Este es el elemento de volumen en coordenadas esféricas, donde esto es el jacobiano de la transformación, y la normalización implica esta cuenta que está acá, en donde el rango de variación de los ángulos son entre 0 y 2 pi phi, entre 0 y pi tita, y el R que va entre 0 e infinito. En vez de normalizar y con eso determinar constantes que están afectando a todas las soluciones, así en un solo proceso, puede ser útil normalizar de alguna otra manera, que por ejemplo podría ser separando lo que tiene R de lo que tiene tita de lo que tiene phi. Y entonces me quedarían estas tres ecuaciones, que si las igualo a 1, garantizo que el producto de estas tres también va a dar 1. Y esta es una forma distinta de normalizar. El sentido de hacer esto es porque estas cuentas vistas separadamente me permiten hacer algún tipo de interpretación física que cuando uno la ve toda junta, como está indicada acá, pasa diferencial 1. Y la ecuación diferencial 1 es la que me da la forma de las R de R, hace que estas funciones cobren particular importancia porque están vinculadas también a la estructura de niveles de energía, porque están vinculadas a los E, que también los E, que son los autovalores de H, solamente aparecen en la ecuación 1. Cuando uno analiza las formas de las R de R para estos estados permitidos de energía, las funciones que dependen de tita y phi funcionan como constantes. En particular, los llamados estados S, que son los estados donde L vale 0, la subcapa L vale 0, son esferamente simétricos. Bueno, veamos esto qué significa después del análisis general que voy a hacer ahora. Si igualo lo primero a 1, tengo esto que está acá. El integrando son módulos al cuadrado, variables al cuadrado, es algo positivo. Si yo integro en todo el dominio de definición de R y esta cuenta me da 1, y el integrando puede ser interpretado como una probabilidad. El integrando se lo piensa como una probabilidad radial.
¿Probabilidad de qué? Y es la probabilidad de encontrar al electrón en una corteza esférica de radio comprendido entre R y R más de R. ¿Qué información puedo sacar de todo esto? Bueno, veámoslo con un ejemplo. Las funciones R de R tienen que ver con el número cuántico n y L, por lo tanto son independientes de ML. Y pensemos en el átomo de hidrógeno, donde Z vale 1, y que el número cuántico principal valga 1. Si el n vale 1, el L tiene un solo valor posible, que es 0. Porque el L va desde 0 hasta n menos 1. Si el n vale 1, 1 menos 1 da 0. O sea, el único valor de L es 0. Que representa lo que llama el estado 1,0. Esta es la forma de la R para el estado 1,0 en el átomo de hidrógeno, en donde aparece un parámetro a sub 0, que es esto que está acá, y que si uno hace las cuentas tiene este valor. ¿De dónde obtengo la forma de la R de R? Como no vamos a resolver nunca la ecuación diferencial, la forma de la R1 de 0 para los problemas del libro y de la guía que contienen o piden información sobre esta función, la voy a tener que ir a buscar a una tabla que está presente en el libro. Tabla que no van a tener que traer de situación de examen, porque cualquier cuenta que tenga que ver con la necesidad de conocimiento de la R de R será un dato del problema. No van a tener que, repito, buscarla en ninguna tabla. Se les informará. La probabilidad radial es todo esto, y esto que está acá es la densidad de probabilidad radial, que tiene que ver con el módulo de R al cuadrado por R cuadrado, que proviene del jacobiano de la transformación. Y esto es eso que está acá. Si uno quisiera, esta función se puede graficar en términos de R, o como acá se hace, en términos de R sobre A sub 0. ¿Por qué? Y porque el R y el A sub 0 aparecen pegados, y entonces se suele hacer el gráfico en términos de R sobre A sub 0. El gráfico es este que está acá. La función es asintótica, pero para un R mayor que 5A sub 0, es como que prácticamente para la física alcanzó el valor 0. ¿Cómo hago este gráfico? Bueno, con un graficador, sin problema. Pero si no contara con ese elemento, bueno, si uno quisiera, es el producto de estas dos funciones. Uno con un conocimiento no muy elevado de matemáticas puede llegar a perfilar a mano alzada cuál sería la forma de esto. ¿Qué particularidad muestra? Sale de 0, pasa por un máximo y a partir de un cierto valor de R prácticamente es nula, aunque para la matemática eso solamente ocurriría para R tendiendo a infinito. Si uno hiciera el gráfico en escala, podría determinar del gráfico el valor de R que hace máximo a esta densidad de probabilidad radial. Pero no contando con un gráfico hecho en escala, procede a hacer la derivada respecto de R
igualar a 0, y de acá sacar el valor de R que anula la primera derivada y verificar que el valor máximo coincide para cuando R vale a sub 0, que significa en este gráfico para 1. Este parámetro a sub 0, no sé si lo recordarán, pero es numéricamente igual al radio de la primera órbita de Bohr en el átomo de hidrógeno, que en general uno lo redondea a 0,53 Armstrong, pero este valor con todos los decimales coincide con el radio de la primera órbita de Bohr en el átomo de hidrógeno. Pero claro, ya el modelo de Bohr no funciona, es cierto. Ya no hay más órbita, porque no es un modelo plano, es cierto. Pero si se quiere como un hecho curioso, el radio de la corteza esférica en donde tengo mayor probabilidad de localizar al electrón tiene que ver con el radio de la primera órbita de Bohr. Si se quiere, es un hecho curioso, pero esa es la conexión. Es donde la densidad de probabilidad y por ende la probabilidad es máxima de encontrar el electrón en el estado 1,0, que es en una corteza esférica de radio comprendido entre A sub 0 y A sub 0 más dr. Si yo quisiera calcular las distintas probabilidades de localizar al electrón en distintas cortezas esféricas, bastaría con cambiar los límites en esta integral para hacer esa cuenta. En particular, si integro entre 5 veces A sub 0 e infinito, podría demostrar que es prácticamente nula esa probabilidad. Supongamos que yo quiero medir el R para el estado 1,0. Según lo que me muestra el gráfico anterior, que para la matemática el R va entre 0 e infinito, yo puedo medir cualquier valor entre 0 e infinito para el estado 1,0. Lo que pasa es que, bueno, sé que entre 0 y 5 a sub 0 tengo una probabilidad no nula de medirlo, y dentro de esa región puedo medir distintos R con diferente probabilidad, y a partir de 5 a sub 0 la probabilidad de que mida ese R es prácticamente nula. Pero desde el punto de vista matemático, puedo medir cualquier valor técnicamente entre 0 e infinito. Y entonces yo tengo una distribución de resultados, porque hago una serie de medidas de R para el estado 1,0, tal cual lo hemos estado viendo, tengo que calcular el valor medio. Valor medio que, a diferencia de lo que analizamos la clase pasada, cuando el espectro era discreto, acá el espectro de R es continuo, y entonces el valor medio de R tiene que ser realizado con el algoritmo de la integración. Hago la cuenta que me sugiere cómo calcular el valor medio. Acá está desarrollada. Y llego que el valor medio de R es 1,5 de A sub 0. Si uno mira, ve que entre 1 y 5 globalmente tengo mayor probabilidad de localizar al electrón que entre 0 y 1. Por lo tanto, es lógico que una distribución de resultados adecuadamente hecha pese estadísticamente más lo que pasa entre 1 y 5 que entre 0 y 1. Y por eso el valor medio cae a la derecha de 1. En particular, vale 1,5. Una cosa es el valor de R, para el cual la densidad de probabilidad radial es máxima,
y otra cosa es el valor medio de R. Esto que he hecho para el estado 1, 0, se podría hacer para cualquier otro estado. Pero el tema está que para cualquier otro estado puede haber dificultades matemáticas que complican la cosa. Aunque la idea de lo que tengo que hacer es lo mismo que acabo de decir, se me puede complicar. ¿Por qué? Acá dice ver figuras. ¿Qué figuras? Estas. Esto está pensado para átomos hidrogenoides. Olvídense del Z porque para nosotros valdría 1. Estos son los gráficos de la densidad de probabilidad radial para el estado 1S, que yo dibujé, es decir, 1,0, 2,0, 2S, 3,0, 3S, 4S. Bárbaro. ¿Y qué observo? Primero, si no tengo un graficador, darme cuenta a mano alzada cómo son los gráficos para los otros estados, imposible. Y para hacer gráficos en escala, si no vengo con una tecnología, no lo puedo hacer. ¿Eso es viable en situación de examen? De ninguna manera. Bueno, pero me queda el recurso del análisis, derivo, claro, pero por ejemplo, acá tengo 1, 2, 3 máximos, 1, 2 mínimos, o sea que estoy trabajando con que la derivada me va a conducir a un polinomio de grado 5 y de ahí tendré que encontrar estos 5 extremos. Y entonces veo que la matemática se me puede ir complicando. Después tendré que revisar cuáles son máximos, cuáles son mínimos. Lo que habría que hacer es fácil de describir. Ahora ejecutarlo puede llegar a ser complicado. Por lo tanto, lo que uno les puede decir es que solamente se procederán a hacer cuentas vinculados con esto en otros hipotéticos estados, solamente en el caso de que la matemática que haya que aplicar para encontrar los máximos, los mínimos, encontrar donde la densidad de probabilidad sea máxima y demás, se pueda resolver por métodos de lápiz y papel sin ayuda de ninguna tecnología. Acá está graficado la densidad de probabilidad radial para estados 2 combinado con 1. P es L igual a 1, 2P, 3P, 4P. Y acá estados mezclados de 3D, 4D con 4F. El D es L igual a 2 y el F es L igual a 3. En función de este código de letras asignado a los valores de L. Por eso comenté que se puede hacer el traslado de lo que acabo de hacer para el estado 1,0, pero hay presentes dificultades matemáticas, con lo mismo que el cálculo del valor medio del R. Se puede demostrar que para un estado cualquiera NL, el valor medio del radio se termina escribiendo de esta manera. Fórmula que no tiene que saber de memoria, pero que bueno, uno se toma el trabajo de hacerlo para un estado cualquiera NL, tendría que hacer esa cuenta. ¿Qué muestra esa cuenta? Que el valor medio del radio está fuertemente marcado por el valor que toma N. Si bien es cierto que acá aparece L, y
si uno desarrolla esto, quedaría L cuadrado y L. Como eso lo tengo que dividir por N al cuadrado y el N siempre se mantiene mayor que el L, la importancia del L la mata el N cuadrado que está acá dividiendo. Por lo tanto, el cálculo del valor medio está marcado por N fuertemente y muy débilmente por L. De ahí viene que si tengo más de un electrón, el valor medio del radio con el mismo N es prácticamente el mismo y por eso define, cualquiera sea el valor de L, lo que es una capa. Luego va a pasar que hay un número máximo, pero por otro elemento que todavía no hemos discutido. Lo mismo que hicimos con R lo podríamos hacer con la variable angular. Con el hecho siguiente, yo podría separar en tres, como figura acá, o juntar estas dos. ¿Por qué? Porque si uno trabaja con la forma de la función g de phi y hace esta cuenta, va a verificar que la función g de phi no tiene peso en la cuenta, porque cuando uno hace g de phi al cuadrado, eso va a dar 1 sobre 2pi, que sale fuera de la integral. Y entonces lo único que tienen que integrar, 1, es la integral de phi entre 0 y 2pi, que eso vale 2pi. Por lo tanto, no genera ningún efecto en la cuenta. Por lo tanto, se puede tratar por separado o junto, que no cambia demasiado. Acá, en la cuenta está hecha la normalización junta, pero solamente sobrevive todo lo que tiene que ver con tita. Y esto que está acá, teniendo en cuenta que tita se mantiene entre 0 y pi, y entre 0 y pi el seno es positivo, esto se puede entender como que también es una probabilidad. ¿Qué probabilidad? Es la probabilidad de encontrar al electrón en el ángulo sólido comprendido entre tita y tita más de tita. Resultado que, repito, tiene que ver con el hecho de que toda esta cuenta es independiente de phi, del valor que toma phi, y que permite la siguiente imagen. Yo miro desde acá. El ángulo sólido sería este. Si de acá hasta acá es tita, y esto es de tita, este es el ángulo comprendido entre tita y tita más de tita. Ahora, como esto es independiente de phi, si esto está en este octante, hecho sería un cuadrante, perdón, o en cualquier otro cuadrante, da lo mismo, porque es independiente de phi. Quiere decir que yo hago girar a esto respecto al eje Z en cualquier ángulo entre 0 y 2pi, la probabilidad de encontrar electrones en el ángulo sólido comprendido entre tita y tita más tita es la misma. ¿Y por qué es importante esta imagen como la anterior de la probabilidad radial? Porque cuando yo miro la probabilidad por unidad de volumen, en esa cuenta está metida la que llame probabilidad radial y esta probabilidad angular en términos de tita. Lo que indica de que esto está expresando el producto entre la probabilidad de localizar el electrón
en una corteza esférica de radio comprendido entre R y R más de R, por la probabilidad de encontrar el electrón en un ángulo sólido comprendido entre θ y θ más de θ. Y esto define regiones del espacio en donde tengo una probabilidad nula y no nula de encontrar el electrón. Y las regiones donde tengo una probabilidad no nula de encontrar el electrón, tengo definido formas de regiones tridimensionales que reciben el nombre de orbitales. Acá están dibujadas ciertos orbitales para determinados estados que están indicados acá. Nadie pretende que se acuerden de memoria cómo son los orbitales en función de los estados. Ni nadie les va a pedir que hagan la representación de eso, sino simplemente esto es para que encuentren una explicación física de algo que seguramente vieron en química, si la hablaron de los orbitales del hidrógeno, y ahora entiendan el origen físico de todo eso. A su vez, dentro de esta dona, al estilo Homero Simpson, la probabilidad de encontrar al electrón no es la misma en los distintos lugares dentro de esta dona. Pero esto está definiendo dónde, para este estado, tengo una probabilidad no nula de encontrar el electrón. En estos días, mañana o pasado, o durante el fin de semana, veré, voy a subir algunos enlaces de páginas o de publicaciones de YouTube, en donde muestra cómo construir en 3D estos enlaces, estos orbitales, y lo van a poder ver en diferentes perspectivas, como simplemente un aumento más del conocimiento que les pudo haber dado en química en forma de regla y que ahora estamos tratando de explicarlo físicamente. Pero ese es el sentido y no otro. El espíritu con el cual hay que mirar estas cosas, donde el grado de abstracción es muy grande, donde el hecho de que no se terminen de hacer cuentas termina repercutiendo en cuanto a la profundidad con la cual se adquiere el conocimiento, los va a obligar a inevitablemente revisar esto en algún momento, al margen de lo que les pueda haber quedado en la clase de hoy. El objetivo más que nada es, como fue el de la clase pasada, brindar vocabulario y que queden algunas ideas como la incompatibilidad entre el modelo de Bohr y el principio de incertidumbre, que el principio de incertidumbre no se lleva bien con la noción de trayectoria, que es, por restricciones puramente matemáticas aparecen tres números cuánticos, todavía no sabemos por qué ese nombre y apellido, pero que aparecen, y que el electrón ya no hace más una órbita, sino se mueve dentro de un orbital. Entonces, si esas cosas quedaron, la clase ha servido, ha sido útil. Bueno, de mi parte, por el día de hoy, he completado lo que corresponde a la clase. No sé si querés hacer alguna pregunta. Es una pregunta más de unas cosas que viste de cómo hacer en el examen. Varias veces nombraste que no hay que saber resolver o que no hay que saber hacer los resultados. ¿Eso en el examen va a aparecer el resultado plasmado o No, cómo va a ser no, yo eso? dije, no.
Yo dije de cosas que sí va a aparecer la expresión y de cosas que tenés que saber de memoria. Eso sí Concretamente, lo sé. bueno, listo. Lo que yo, Eh, nadie te va a pedir que te acuerdes de memoria ni el laplaciano, ni la forma de la ecuación de Schrödinger de estado estacionario en coordenadas esféricas, ni la forma de los operadores en coordenadas esféricas. Todo eso de ser requerido va a aparecer escrito. Como la forma de las listo. funciones de ser requerido va a ser escrito. Ahora, Perfecto. los resultados de los conmutadores que hablé, eso lo vas a No, tener eso que sí de saber de memoria. memoria. Sí, sí, eso lo anoto. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa Eh, más? no, nada, eso nomás. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por participar de la clase y entonces que tengas una buena tarde y te espero el próximo día miércoles. Gracias Hasta igualmente. luego. Hasta luego.